Engañé a mi marido y la culpa me ha estado matando, hice algo mal, pero no soy una mala persona. No sé qué tan a menudo la gente se siente de la misma manera que yo. Quiero pensar que no es tan poco común como parece, porque muchas veces la infidelidad no ocurre de forma premeditada. A veces simplemente ocurre porque todos somos humanos al final del día. No creo que eso nos convierta en personas intrínsecamente malas o malvadas, al menos no en mi caso. Sé que mucha gente podría no empatizar con mi caso, pero realmente quiero saber que no estoy sola en sentirme de la manera en que me siento, o que no soy la persona horrible que la gente me ha dicho que soy. Necesito explicar todos los antecedentes entre mi exmarido y yo antes de que puedan juzgarme. Yo tengo 37 años ahora y él 39. Hemos estado casados por 11 años. Nos conocemos desde que éramos adolescentes y empezamos a salir lo suficientemente temprano como para ir ambos al baile de graduación juntos. La verdad es que tener un amor de la escuela secundaria es una de las cosas más hermosas que puedes tener. Tiene sus desventajas y voy a hablar de eso más adelante, pero honestamente, desearía que todos pudieran tener esa oportunidad, aunque sé que no es realista esperar eso para la mayoría de la gente. Prácticamente hicimos la vida juntos, incluyendo mudarnos por 3 ciudades diferentes a medida que su carrera mejoraba cada vez más. Estoy orgullosa de cada paso que ha dado. Incluso ahora, yo también trabajo, pero no puedo comparar mi trabajo con el suyo. Soy maestra y lo hago porque me hace feliz. Pude tener ese lujo porque él ganaba lo suficiente para que no tuviéramos que preocuparnos por poner comida en la mesa. Nunca hubo nada malo con él. Era gentil. Era un buen amante. Era amable. Por supuesto, eso no impedía que tuviéramos desacuerdos, pero nunca fuimos odiosos el uno con el otro. Siempre teníamos las cosas bajo control y nunca sentí realmente que estuviéramos perdiendo el amor el uno por el otro. Incluso cuando lo engañé, no fue como si no lo amara. Sé que mucha gente no creerá eso, pero esa es la verdad. Trabajo como maestra y debido a eso conozco a mucha gente nueva, tanto niños como adultos. Tienes que entender que incluso cuando estás casada, eso no impide que sientas cosas por las personas que conoces. Es tu responsabilidad, sabiendo que estás casada, no llevar tus sentimientos demasiado lejos, pero es natural sentir cosas. Ni siquiera creo que eso sea meramente una opinión, creo que es prácticamente un hecho. Era el comienzo de un nuevo año escolar y yo enseño 3er grado. Me asignaron un nuevo grupo de estudiantes, y el padre de uno de esos alumnos era un hombre muy atractivo. Noté lo bien que se veía desde la primera vez que lo vi, pero por supuesto pensé que se quedaría solo en eso, admirarlo de lejos. Sin embargo, me equivoqué. Él es padre soltero, así que le gustaba charlar conmigo cuando venía a recoger a su hijo. Yo le correspondía porque no había nada de malo en ello. Dejé claro que estaba casada cuando me invitó a salir, hice eso para que sepan que no me le estaba lanzando. Él afirma que no notó mi anillo, pero yo creo que sí lo hizo y solo estaba probando suerte. Siguió viniendo a hablar conmigo después de eso, pero estaba claro que respetaba mucho mejor sus límites. Yo también podía respetar los míos porque tenía un esposo amoroso en casa. El verdadero problema surgió cuando mi esposo tuvo que hacer un viaje de trabajo. Solo se iba a ir por 3 días, pero por alguna razón, yo estaba molesta esa vez. Sentía que se iba a demasiados viajes de trabajo. Sabía que todo era por una buena razón, pero quería que se quedara conmigo más días al mes en lugar de marcharse tan a menudo. Se disculpó y explicó por qué tenía que irse, pero dejé que se fuera en malos términos, algo que no debía haber hecho. Estaba irritable y me pareció lógico cuando me llegó el periodo unos días después, pero aún así, deseaba que se hubiera quedado más tiempo. Él tenía gente que podía ir a algunos de esos viajes en su lugar. Me quejé con algunas de mis amigas al respecto y la mayoría habló con sensatez, diciendo que era su duro trabajo lo que nos permitía costear un estilo de vida tan agradable. Una de ellas mencionó que su ex básicamente había sido un vago y que yo debería estar feliz. Eso me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Lo único que no me gustó fue un comentario bromeando sobre que la única desventaja de los viajes de trabajo es que no sé en qué anda él. Pero ellas tampoco lo sabían. Todos lo tomaron como una broma y yo también en ese momento, pero no podía sacármelo de la cabeza. No sé por qué. Desde que nos casamos, él probablemente ha ido a más de 50 viajes de trabajo, y no puedo decir qué ha estado haciendo en la mayoría de ellos. Es un hombre normal, le encanta el sexo. Siempre había confiado en él, pero en ese momento me costó hacerlo porque había dejado que la posibilidad de que me engañara entrara en mi mente. No tenía una base real para ello,
pero era simplemente el hecho de que él podía hacerlo y salirse con la suya lo que me hizo creer que probablemente estaba pasando, solo porque tenía la opción de hacerlo. Fue estúpido de mi parte pensar eso de él, aunque generalmente la lógica tenga sentido. Tal vez solo estaba tratando de justificar la estupidez que quería hacer. Pero cuando has estado con el mismo hombre toda tu vida y nunca has tenido la oportunidad de probar nada más, tú también te sentirías limitada. Él estaba en el mismo barco que yo, y eso fue lo que más me convenció de que no pudo haberme sido fiel durante todo ese tiempo. Al terminar las clases al día siguiente no sé qué me poseyó, pero me aseguré de actuar de forma muy diferente con el padre de aquel niño. Me preguntó si seguía casada, pero le dije que mi marido estaba fuera. Pude ver el momento exacto en que mordió el anzuelo. Y de nuevo el hecho de que fuera tan fácil para mí engancharlo fue la razón por la que asumí que sería así de fácil para cualquiera pescar a mi marido en sus viajes. No quiero entrar en detalles, pero seguí a ese niño y a su padre hasta su casa. Fui en mi propio coche, por supuesto. Al niño le dimos una excusa básica de por qué yo estaba allí por primera vez. Su padre lo distrajo con videojuegos y luego entramos en la habitación. Pasaron cosas allí y, aunque me fui sintiéndome bien, sentí un pánico muy extraño en cuanto empecé a conducir a casa. Fue entonces cuando asimilé lo que había hecho y lo irreversible que era. Sabía por qué lo había hecho. Me sentía sola y quería la emoción de alguien más, la cual obtuve, pero sabía que mi marido no se lo merecía. Batallé con la idea de confesárselo. Sabía que no podía dar marcha atrás por mucho que quisiera, y confesar me parecía lo único que podía hacer para redimirme, al menos en parte por lo que había hecho. Pero no tuve el valor para hacerlo. Sabía que no podía confesar porque odiaba lo que sabía. Cuando regresó de su viaje, estaba tan feliz de verme. Y cuando se disculpó por dejarme tan a menudo, sentí que se me rompía el corazón. Me dolió mucho porque eso era parte de lo que usé para justificar mi engaño. Sabía que solo había sido algo físico, así que eso me hizo sentir un poco mejor con lo que había hecho. Sé que no me absuelve, pero es diferente a si hubiera tenido una conexión fuerte con la persona con la que me acosté. Después de aproximadamente una semana, pensé que todo estaba bien. Me había calmado y pensaba que estaba a salvo. Había estado tratando al padre con la amabilidad básica, pero estaba claro que no iba a permitir nada más allá de eso. Asumí que era lo suficientemente inteligente como para saber que me arrepentía de lo que había hecho. Realmente pensé que no me iban a atrapar. Fue enteramente mi culpa porque debí haber bloqueado su número o silenciado el chat. Además, tuve una suerte horrible. Fue exactamente mientras estaba sentada con mi marido cuando recibí un mensaje de aquel padre que decía, ¿por qué no respondes mis mensajes? ¿Ya volvió tu marido? En cuanto registré lo que decía, agarré mi teléfono. Intenté que pareciera natural, como si no estuviera tratando de ocultar nada, pero sabía que había pocas probabilidades de lograrlo. Lo peor fue que él ya había visto lo que decía antes de que yo pudiera agarrar el teléfono. Me preguntó qué acababa de leer y yo solo tartamudeé porque no sabía qué decir. Cuando me recompuse, dije que era una broma de una amiga estúpida. Me pidió ver mi teléfono, pero me negué a dárselo. Sabía que al negarme me estaba disparando en el pie, pero era mejor eso que entregarle el celular. Me preguntó quién era y qué estaba pasando, pero no dije nada. Me preguntó si lo estaba engañando y seguí sin decir nada, porque ¿qué podía decir realmente en un momento así? Ser confrontada con tu falta de forma tan repentina no es fácil. Me quedé allí sentada, en silencio. Nada de lo que pudiera haber dicho habría mejorado las cosas. Él extendió la mano para pedirme el teléfono, pero yo solo me quedé mirándolo. Era mejor que supiera que la había regado sin conocer los detalles. Los mensajes no le habrían dado la historia completa, pero habrían confirmado sus temores, y yo no quería hacerle eso. Cuando supo que no le iba a entregar el teléfono, se levantó y salió de la casa. Bloqueé al padre del alumno y borré los mensajes inmediatamente después de eso. No quería que viera los mensajes nunca, a pesar de lo mal que me sentía. Regresó a casa horas después y actuó como si no supiera quién era yo. Intenté interactuar con él, pero actuaba como si yo no estuviera allí. Recuerdo haber llorado en el baño más tarde esa noche porque me di cuenta de que lo había arruinado todo por completo y no podía deshacer mi error. Fue un sentimiento realmente doloroso, pero sabía que yo misma me lo había buscado. Unos días después me entregaron los papeles del divorcio y no reaccioné porque sabía que iba a suceder. Realmente no había otra salida. Intenté hablar con él al respecto cuando llegué a casa, pero de nuevo, ni siquiera actuó como si yo estuviera allí. Me daba cuenta de que estaba destrozado.
Parecía tan triste y creo que esa es la parte que más me dolió. Eventualmente se fue de la casa. Empacó algunas cosas y desapareció. Traté de averiguar dónde estaba, pero no respondía a ninguno de los mensajes. Voy a terminar aquí por ahora porque he escrito mucho, pero volveré con una segunda parte para concluir esto cuando pueda continuar. Parte 2. Muy bien, ya estoy de vuelta. Realmente me cuestioné si debía seguir con esto después de muchos de los comentarios que vi en la primera parte, pero voy a continuar porque me gusta terminar lo que empiezo. La siguiente vez que vi a mi esposo fue cuando comenzó el proceso de divorcio. No se veía como siempre y eso fue lo primero que me destrozó por completo. Seguía sin querer hablarme y lo odiaba porque, por mucho que sabía que me había equivocado, ni siquiera elegía hablarme lo suficiente como para decirle que lo sentía. Así que nunca tuve la oportunidad. Incluso durante la negociación, parecía totalmente desinteresado en todo el asunto. Desafortunadamente no pudimos llegar a un acuerdo justo en ese punto, así que terminamos dejando que un juez decidiera todo por nosotros. Creo que la división salió bastante bien, pude quedarme con la casa y recibo una pensión alimenticia, así que sé que estaré cómoda. Su abogado me avisó que vendría a llevarse el resto de sus cosas de la casa. Cuando llegó el momento, vino con escolta policial y su abogado. Intenté hablar con él, pero de nuevo no estaba interesado. Se había dejado crecer la barba y parecía que no había estado durmiendo bien. Fue entonces cuando la culpa me golpeó con más fuerza. Yo sentía que él me estaba castigando al elegir no hablarme, pero quedó claro que ese no era el caso. Realmente estaba sufriendo. Intenté decirle que lo sentía, pero parecía que ni siquiera podía oírme. Terminó de empacar y se fue por completo. Hasta ahora, no sé dónde está. Tuve la suerte de cruzarme con él en algún lugar de la ciudad. Fue pura casualidad y lo detuve. Sorprendentemente él se detuvo. Aunque las circunstancias no eran las mejores, aproveché la oportunidad para decirle cuánto lamentaba lo que había hecho. Esa fue la primera vez que admití realmente que le había sido infiel. Quería darle un cierre y también lo quería para mí. Dije todo lo que había querido decir durante mucho tiempo y genuinamente me sentí más ligera por ello. Sin embargo, no salió como esperaba, porque él solo me miró con dolor y me preguntó por qué decidía decirle todo eso. Le expliqué que quería que supiera la verdad, porque no había sido lo suficientemente amable para dársela antes. Él dijo que nada de eso ayudaba. Dijo que solo empeoraba las cosas porque él ya sabía que lo había engañado. Para él, se sintió como si yo solo hubiera venido a hundir más el cuchillo. Parecía que tenía mucho más que decir, pero simplemente pasó de largo. Empecé a seguirlo, pero lo pensé mejor y lo dejé ir. Me sentía mal antes, pero ahora me siento horrible, especialmente porque sé que no soy una mala persona. Cometí un error. Sé que está mal engañar, y lo sabía antes de hacerlo. Pero soy humana y cometí un error. Ojalá pudiera haberlo borrado inmediatamente, pero no pude. Tuve que vivir con ello e intenté hacerlo sin que él supiera nada, pero eso no funcionó. Traté de hacer lo correcto, sincerarme y pedir disculpas, pero él dice que eso solo lo hizo peor. ¿Qué se supone que haga ahora para demostrarle cuánto lo siento? Intento mantenerme fuera de su vida, pero honestamente si encuentro una forma de que sepa lo arrepentida que estoy, nada me detendrá. Y hablo en serio. Uno de sus amigos cercanos vino a mi casa para decirme lo que pensaba de mí, y realmente creo que fue injustificado. No digo que no hiciera algo malo, pero si mi ex estaba tratando de seguir adelante, no necesitaba que sus amigos intentaran vengarlo. Él me dijo todo lo que ya sabía, que hice algo malo y que mi ex estaba sufriendo por ello. Me llamó bruja estúpida por robarle las cosas por las que trabajó duro, lo cual no tiene sentido. El tribunal me otorgó la casa y la pensión para equilibrar las cosas. No lo dejé en la pobreza, si yo me siento bien económicamente, él debería estar mejor porque recibió su parte de la casa. Tuve que amenazar a su amigo con la policía para que se fuera. Solo empeoró mi culpa. Me equivoqué e intenté manejarlo de la mejor forma. ¿Acaso debo vivir pensando que soy la peor persona del mundo por eso? Yo ayudo a la gente, soy maestra, así que soy una buena persona. No me gusta sentir que maté a alguien. Intenté contactarlo hace una semana porque no podía más, solo quería saber que me había perdonado. Siento que no podré seguir adelante si no escucho eso de él. Sé que es el mejor hombre que he conocido y que me perdonará si sabe que lo necesito, pero me tiene bloqueada de todas partes. A veces pienso que el perdón llegará, otras que tendré que vivir sin él. Me duele inmensamente pensar que me odia.
No hay nada que pueda hacer ahora, solo lidiar con el dolor. ¿Realmente un error me hace una persona horrible, especialmente si me arrepiento? Después de que ese amigo se fuera, me quedé mirando la casa en silencio. Es extraño cómo el eco de una casa grande puede hacer que tu propia conciencia suene más fuerte. Me senté en el sofá que nosotros mismos elegimos y sentí que, aunque legalmente este lugar me pertenecía, cada rincón me recordaba que yo era la única responsable de que él ya no estuviera aquí. Decidí escribirle una última carta, ya que las redes sociales y las llamadas estaban fuera de mi alcance. No era una carta para pedirle dinero o reclamar nada, sino para explicarle que mi error con aquel padre no fue un plan maestro para dejarlo, sino un momento de debilidad humana. Escribí que ser maestra me ha enseñado que todos merecen una segunda oportunidad, y que si yo puedo perdonar a mis alumnos por sus faltas, porque el mundo no puede entender que yo también fallé. Llevé la carta al buzón de su nueva dirección, la cual conseguí a través de otro conocido. Cuando llegué vi su coche estacionado afuera. Por un segundo tuve el impulso de llamar a su puerta, de abrazarlo y decirle que podemos volver a ser la pareja feliz que éramos. Pero me detuve. Vi a través de la ventana que estaba sentado en una mesa, solo, mirando hacia la nada con una expresión que no era de odio, sino de un vacío absoluto. Esa mirada me dolió más que cualquier insulto de sus amigos. Regresé a mi coche y dejé la carta en el buzón. Sé que la gente me juzga por quedarme con la casa y la pensión, pero ¿qué se supone que haga? ¿Vivir en la calle para demostrar que estoy arrepentida? La vida sigue y aunque la culpa sea una carga pesada, sigo creyendo que en el fondo soy la misma mujer amable de siempre. Solo espero que el tiempo le haga ver que un momento de oscuridad no define toda una vida de luz.